No hemos hecho ni intro ni nada, o sea que esta vez vamos así, a pelo. Pero, Pablo, esa camiseta no tiene nada que ver con la mafia, ¿no? ¿O No, sí? pero no quería que salir en YouTube con esta. Con esta Bueno, sudadera. eso tiene que ver menos Yo todavía. me puedo poner modo mafioso así, ¿no? Mafioso italiano. Joder, Bueno, es muy Los Soprano, ¿no? yo me he puesto el cuello así precisamente para eso, ¿no? Sí. Sí, porque, bueno, vamos, pero la estética Me de lo, me chándal lo, también es me muy lo, mafiosa, me lo ¿eh? abro así, ¿no? O sea, Ahí está, ahí está. Así molas, Jorge, tío. el mafioso va entre el traje cruzado o el chándal. O O una sea, combinación de ambos, o de la ambas chándal y y mucho la, oro. Y y mucho la oro. chaqueta encima. Y mucho oro. Vale, pues Bueno, nada, dame un segundo. no tengo las cadenas aquí, pero si no, el escapulario también funciona muchas veces, ¿eh? Sí, Bueno, hay una asociación ahí un poco extraña entre iglesia, violencia y muerte. sí, Pues nada, dice, cuando Pablo quiera. pues venga, ¿qué tal? Empezamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, cuarto programa ya de la guantera del DeLorean. Demasiado estamos durando. Este podcast de Humanistas Sin Fronteras. En esta ocasión vamos a hablar de la mafia. No porque nos sintamos muy representados, pero quién sabe. Antes de nada, os recuerdo que estamos en las redes sociales. Estamos en Twitter como LGD DeLorean. En Instagram somos la guantera del DeLorean. Y que nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes, en Spotify. Y también, y esto lo he comprobado recientemente, nos podéis ver en YouTube. Y cuando digo ver, es que nos pueden ver las caras. Por ejemplo, pueden ver lo despeinado que estoy yo y lo peinado que está Jorge. Voy a saludar a los miembros de este podcast. Empiezo por él, por Jorge Velasco. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos y confinados días, tardes. Estamos en estado de alarma. Estamos en estado de alarma por culpa de personajes como Fernando Bonete, infectado de coronavirus. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con ganas de poder hablar con alguien, porque estoy aquí en casa, vamos, prácticamente solo. Te noto muy aburrido, Fernando. No te creas, aprovechando este podcast he estado entretenido. Se puede decir que vamos a hacer una oferta que no podrán rechazar. Oh, eso sí que lo tenías preparado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas en cuarentena preparándote esa frase? Ya te he dicho que no me he aburrido porque he estado muy interesado en este podcast y preparándolo a tope. Y nada, también está con nosotros otro hombre al que nadie puede rechazar, que es Miguel Serrano. Hola, ¿qué tal? Verdadero experto en la mafia, con visitas además a la zona. Yo sí, me metí en el terreno, he hecho investigación y un poco infiltrado también. Bueno, pues nada, luego nos cuentas qué has sacado en claro de tus visitas a las zonas mafiosas de Italia. Y termino con Edu Yandres. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, todos bien menos Fernando, que tiene coronavirus. Sí, es verdad. Así Dilo como- más veces a ver si queda claro. Ya estoy prácticamente curado, ¿eh? Mañana termina mi confinamiento. ¿Ya? Sí. Poco. Mañana termina mi confinamiento oficialmente. Poco tan aguantado en casa, creo, ¿eh? Creo que te mandan a la calle antes de tiempo. Bueno, pues nada, como os he dicho al principio, vamos a hablar de la mafia. De la mafia, evidentemente, como un podcast de buenos humanistas que somos, vamos a hacer una pequeña introducción histórica al concepto mafia y a los diferentes grupos o más significativos, y después pues nos meteremos en lo nuestro, que es en buscarle el factor cultural, y para ello pues hablaremos de películas, de series, de libros, bueno, de todo aquello que podamos relacionar con el mundo del crimen organizado, porque si algo es la mafia, es la palabra con la que todos conocemos al crimen organizado, y es que además es una palabra que, aunque se acuña en Italia, en la región de Sicilia de Mezzogiorno, pues da igual que estés en Inglaterra, en Estados Unidos, donde sea, todo el mundo conoce la mafia. En Italia es verdad que se llaman Cosa Nostra, y ahora veremos que hay diferentes nombres. Surgieron la mafia, o eso dicen, para proteger y vigilar, ejerciendo una ley muy autónoma a la población. Pero bueno, pronto pues ese proteger y vigilar se convirtió en o me pagas o vas a necesitar protección porque voy a ir a por ti. Entre ellos se llaman mafiosos porque es un término que significa hombre de honor. Ojo, la verdad que simplemente el hecho de la palabra mafia y lo que significa tiene enjundia por la ironía que supone, ¿no? La terrible ironía.
Los clanes de la Cosa Nostra pues se rigen por ese código de honor, el honor de los ladrones, podríamos decir. Y bueno, uno de los ejemplos más significativos en ese código de honor es lo que se conoce como la omertá o la ley del silencio. El formato o la estructura de la mafia, bueno, pues no os explicamos nada nuevo, es el clientelismo. Bueno, sus miembros creen que así se garantiza la supervivencia del más débil o el pobre. Lo del clientelismo no es nada nuevo, nos podríamos remontar a la antigua Roma y a las familias romanas, pasando por la Edad Media. Hay quien dice incluso, recuerdo, y algunos estabais conmigo en clase por entonces, que el origen del vasallaje también es un poco, digamos, que este sistema de clientelismo de yo te protejo a ti a cambio de tus servicios. Avanzamos hasta el siglo XIX, pues ahí fueron aliados del Estado y acallaron numerosos movimientos obreros, y así se provocó que muchos italianos acabasen en Estados Unidos y en América. Y bueno, pues después veremos lo que eso provocó y el origen de esa mafia italiana en Estados Unidos que tanta literatura y tanto cine nos ha permitido. Bueno, me podría enrollar muchísimo hablando de la mafia, hablando de que tenemos en Nápoles la Camorra, en Sicilia la Cosa Nostra, en Calabria la 'Ndrangheta. Hay mucha, además sería solo en Italia, después nos vamos a ir a Estados Unidos, a Irlanda, hasta la Yakuza japonesa vamos a comentar. Pero bueno, yo creo que vamos a empezar hablando de ese concepto de la mafia. Miguel, te decía antes un poco en broma, pero sí que te lo digo en serio, que has trabajado el tema de la mafia, sus orígenes, etcétera. A mí siempre me ha llamado la atención esa cuestión, ¿no? De hombres de honor. Estamos hablando de gente que no se dedica a nada bueno, pero que se tratan como hombres de honor y que así luego se deja ver en literatura, película, etcétera. Todo ese tema es bastante espinoso porque a la mafia, si otra cosa le gusta, es dársela de grandeza. El mismo origen de la mafia es mucho menos bonito de lo que, bueno, bonito, mucho menos en el sentido romántico de lo que ellos quieren. Eran simples bandidos o simples malhechores que fueron reclutados por el Estado italiano, el Estado italiano no, por las logias masónicas que colaboraron en la unificación italiana. Necesitaban un apoyo, la fuerza, y esa la encontraron en las cárceles de Nápoles o en las cárceles de Calabria o simplemente en los bandoleros sicilianos. En ningún caso hay que aceptar que nacieran para proteger, por mucho que ese fuera el mensaje que ellos quisieron, porque desde nunca han protegido a nadie más que a sí mismos. Protegían de la amenaza que ellos mismos ofrecían antes. Esas son las famosas ofertas que no se pueden rechazar, ¿no? Prendían fuego a las fincas y decían, pues si no quieres que te pase, ya sabes lo que tienes que hacer. Y el hombre de honor, pues es evidente que de honor andan más bien justos. Y sin embargo, y ya abro un poco el debate o la charla a todos, cuando uno ve una película de mafiosos, lee literatura relacionada con mafiosos, incluso las series de televisión, al final es verdad que sí que se intenta dibujar, o un poco lo que dice Miguel, ¿no? Que el mafioso trata de justificar sus fechorías, usando una palabra así muy aventuresca, en ese honor, ¿no? Y en que al final tiene como un código que tiene que proteger y que le sitúa por encima del resto de los mortales. A ver, no hay duda de que valores tienen, principios los hay en la mafia, ¿no? Pero no los que comparte la sociedad en su conjunto, sino sus propios valores, aquellos que les permiten justificar el mal que hacen y proteger y sostener la organización delictiva a la que pertenecen. Es decir, valores tienen, creencias tienen, y esto forma parte de la dimensión cognitiva de la persona. Lo que ocurre es que esos valores y esas creencias que forman parte de la dimensión cognitiva no se corresponden ni con la dimensión afectiva, es decir, con lo que sienten por los demás, ni con su dimensión conductual, o sea, cómo actúan normalmente ellos. Y este podría ser, yo creo, uno de los grandes defectos o rasgos psicológicos del mafioso, que tiene una ambivalencia actitudinal, una ambivalencia en las actitudes de cómo opinan y cómo creen, abismal, tremenda, porque es que, quiero decir, mantienen opiniones, unas opiniones muy concretas, pero luego actúan de una manera muy diferente. Entonces piensan y actúan de una manera contradictoria según la persona, la situación a la que dirijan sus acciones. Y al final yo creo que estas contradicciones es lo que les generan un malestar personal a cada uno de ellos. Lo hemos visto, yo creo, en muchas películas y en muchas series, y el gran ejemplo de esto yo creo que es la serie que todos conocemos de Los Soprano, en la que el protagonista
Tony Soprano, encarnado por Gandolfini, que en paz descanse, busca ayuda psicológica y es la relación psicóloga-paciente, la confusión psicológica de Tony, la que va articulando la serie completa. Es el gran ejemplo de cómo ese malestar entre lo que creo y pienso, pero lo que luego hago y siento por los demás, me genera un malestar psicológico tremendo, conocido como disonancia cognitiva en el ramo de la psicología, y es lo que lleva a Tony al final a tener que buscar una ayuda médica, ayuda psicológica, porque no puede soportarlo. Y en parte yo creo que lo vemos en casi todas las películas o las series. O sea que valores los hay, otra cosa es la contradicción entre lo que creen y lo que luego llevan a cabo, muy diferente. Uh-huh. El mafioso, en general, ninguno tiene, es un absurdo, pero ninguno tiene 2 carreras y un máster y un doctorado, ¿no? Sí, los hay ¿Sí? que sí. Claro, es que en la mafia encuentras desde un atracador de la calle a un político de alto rango. Pero ¿es un político de alto rango es un mafioso de base? No. Digamos que forma parte del núcleo de la mafia, ¿no? En plan cliente. No, los hay iniciados. Los ha habido, ahora ya no supongo que también. Hasta Cuéntanos, muy cuéntanos. alto, hasta las cúpulas más altas. Es que el tema de la mafia es que se infiltra profundamente en cualquier sitio que toca. Tiene unos tentáculos que se van moviendo por todas partes y tienen una capacidad de adaptación y de eso, de infiltración, que pueden llegar hasta, bueno, es que ahí de la mafia ha tocado, ya te digo, desde lo más bajo de la sociedad, que es donde surge, hasta ir subiendo poco a poco. ¿Por qué? Pues por 2 razones. Una, porque esa capacidad, te digo, ya de adaptación, y por otra, porque resulta muy tentadora para los que tienen el poder, porque tienen mucha más facilidad para conseguir los contratos, para llegar a mantener su puesto, para conseguir un puesto más alto. Uh-huh. Hablaba Fernando de que en casi todas las toda la literatura en torno a la mafia se puede encontrar ese, bueno, ahora sí es una palabra muy técnica porque ahora como estás estudiando psicología te vienes arriba, pero bueno, se puede ver esa lucha, ¿no? Interior del mafioso entre lo que piensa y lo que hace. Yo no lo veo tan claro. O sea, no veo el ejemplo de Los Soprano, pero me cuesta ver más ejemplos de esa lucha real. Bueno, yo por el tema de esa disonancia cognitiva que estaba hablando Fernando, Otro psicólogo. me voy a sumar como profesor de psicología un poco y como fantasma, ¿no? En psicología, más que nada. Pero bueno, sí hay un problema quizás entre lo que ellos sienten y piensan y luego el cómo actúan, ¿no? Porque por un lado dan una imagen muy idílica de hombres de familia, hombres de honor, hombres con una serie de valores y un saber estar muy, muy férreo, y luego por el contrario, pues la boca les pierde muchas veces, y sobre todo cuando están en petit comité, y también a la hora de actuar pues no tienen ningún escrúpulo en sacar lo más salvaje que hay en su interior. Yo había estado echando un vistazo también, igual que Fernando, que había citado a Tony Soprano, de todo lo que he ido viendo, veo que hay muchos que no tienen esos escrúpulos que serían necesarios para llevar a cabo una acción coherente. De hecho, antes has hablado, Pablo, de que tienen un código, y una de esas máximas del código es la ley del silencio en caso de que tengas que hacer una declaración ante jueces y tal, y muchos de los mafiosos se lo saltan a la torera. De hecho, hay un caso, para ir introduciendo alguna obra también importante en este asunto, que es el de Tommaso Buscetta, que fue uno de los primeros mafiosos que se saltó la ley del silencio, esa omertà, y delató a muchos miembros de la Cosa Nostra. De hecho, es famoso porque colaboró con Falcone y llevó a prisión a muchos miembros, ¿no? Y se la tenían jurada. O sea que... Pero luego él, sin embargo, al analizar un poco su perfil, ves que es un hombre tranquilo, sosegado, que incluso hasta te parece buena persona. En la película El Traidor, que es la que hace referencia a su figura, siempre aparece como un hombre muy sosegado, muy pausado, pero que luego, claro, pues también ha matado y lleva una vida familiar y una vida de acción que no concuerda mucho con esos principios de los que estábamos hablando. Y luego también quería destacar una cosa, que es
los tipos de perfiles de mafiosos. Hemos hablado de gente que está en altas esferas, incluso en la política, y gente que está en lo más bajo o en barrios muy humildes que se dedican sobre todo al trapicheo, ¿no? Quizás muchos empiezan por ahí, ¿no? Y a lo mejor ahí la vestimenta que pueden tener o las formas son un poco más del típico delincuente de barrio, y luego ya nos vamos subiendo en escalafones pasando por extorsionadores, gente que maneja ya algún grupo más organizado de personas que venden drogas, que trafican con armas y tal, hasta esas altas esferas donde podemos ver a personajes como podría ser Tony Soprano, este Tommaso Buscetta del que yo he hablado, o el propio Al Capone, o alguno de estos que nos vengan a la cabeza, ¿no? Como también podía ser el famoso Padrino, ¿no? De Coppola. Pues bueno, eso yo creo que es un poco lo que tenemos, y no hay que olvidar que funcionan también, yo creo que como los miembros de un régimen totalitario, muy estructura piramidal, que desde la base está lo más bajo y en lo alto está siempre la esfera o la cabeza, y que hay que ir ganándose los dones o esas plusvalías que te van dando a medida que vas consiguiendo unos objetivos dentro del grupo armado, ¿no? Sí que estaría bien, para avanzar a lo largo del podcast, distinguir muy bien, cuando hablamos de mafia, de ficción y realidad, porque es verdad que en muchas ocasiones las historias que vemos en películas, en novelas, están basadas en realidad, otras no tanto. Yo no sé si el cine, la literatura, etcétera, tiende a romantizar, ¿no? No sé ya la palabra, esas historias reales de la mafia. ¿Cuánto hay, por ejemplo, El Padrino, que yo sepa es una novela inventada, pero sí que es verdad que tenemos muchas otras obras relacionadas con la mafia? La última sería quizá la del irlandés, que sí que tienen un pozo de verdad. Fernando, Miguel, perdón. Pues es un tema muy interesante porque, ya te digo, a los mafiosos les encantan las películas de mafia. Porque, ya te digo, les gusta mucho verse legitimados y verse representados, y toman el lenguaje y toman los gestos de lo que ven en las películas. El Padrino es el caso más representativo. Por lo visto, quedaron tan encantados, no todos, pero quedaron tan encantados con la película que cada vez que veían a Mario Puzo, el escritor y guionista, que por cierto estos días se cumple el centenario creo que del nacimiento, sí, claro, pues le invitaban a cenar, o no tenía que volver, no tuvo que volver a pagar $1 en su vida. Sinatra, por ejemplo, también sale mal parado porque es el cantante de Sí. de Johnny Fontane, ¿no? Pues ese salió menos contento. Pero en general van cogiendo toda la imaginería y lo van incorporando. Empezaron a vestir mejor los mafiosos a raíz del Padrino. Pero luego llegó Los Soprano y volvieron a vestir como lo que fueron en el fondo siempre, unos guarros. Y Oye, había por ahí una anécdota de que en Los Soprano, los mafiosos de Estados Unidos andaban pendientes del FBI a ver si realmente les nombraban. O sea que es verdad que eso que cuenta Miguel, que es así, ¿no? Que también la mafia le gusta mucho la autorreferencia, ¿no? Y verse en películas. Oye, hablabas del estilo de vestir. Ahora mismo en pantalla, quien vea esto por YouTube puede ver todos los estilos. Bueno, no, porque falta el estilo elegante, pero si uno ve, por ejemplo, a Fernando o a Jorge, tiene dos ejemplos clásicos de mafioso vestido al estilo italoamericano poco higiénico, ¿no? Con ese chándal, esas buenas camisetas interiores blancas como Jorge, esos buenos dorados. A mí me recuerda un poco al estilo del que contrata a los de Reservoir Dogs, ¿no? Esos chándal elegantes, chándal con tacones, ¿no? Que sería el clásico en las mujeres. Al final tenemos que pensar que son en general personas de extracción humilde o que vienen de ese mundo en el que no tenían muchos recursos y de la noche a la mañana, porque se han dedicado al crimen y a obtener recursos por medios ilícitos, ilegales, se encuentran con un porrón de dinero y con todo ese dinero a ver qué hacen, ¿no? Quizás no tienen el gusto desarrollado, pero sí tienen una barbaridad de pasta para gastar. Yo creo que el mafioso es por definición un hortera, porque es una pose, es una apariencia, expresar, afianzar su poder frente a otros, comprando
todo lo que se le ocurra, cosas absolutamente inútiles o feas desde el punto de vista estético, simplemente porque son caras. Ejemplos hay en todas las series, todas las películas. Ahora me viene a la cabeza la casa de los Sabastano en Gomorra, que está forrada de oro, a estilo barroco, casi gótico, churrigueresco, no sé cómo llamarlo. Las excentricidades de Tony Soprano, las cosas que compra absolutamente inútiles, que no va a utilizar nunca. No sé, la locura que les desata las primeras ganancias a los chicos humildes, por eso decía lo de la extracción humilde y de la noche a la mañana ricos, a los protagonistas de Roma Criminal, de la serie Romance Criminale. Quizá en las mafias norteamericanas no ocurre así porque los yanquis ya son horteras de por sí, pero es que en las series italianas, bueno, es una barbaridad. Es verdad que la ostentación es la clave, ¿no, Jorge? En las series italianas, por seguir un poco el comentario que está haciendo Fer, y en las series españolas, porque ahora mismo hemos tenido recientemente una gran serie española que es Fariña, donde se pudo ver a ese gran Sito Miñanco, que en muchas esferas ya está casi encumbrado como uno de los dioses del narcotráfico, sino uno de los más grandes, de hecho. Y bueno, se puede palpar ese ambiente de clase humilde que de la noche a la mañana se encuentra con un montón de pasta. ¿Y en qué lo tiene que invertir? Pues en un Mercedes, ¿no? O en un coche de alta gama. Y cuando te encuentras con más pasta, en vez de estar viviendo en un piso cutre de Cambados, pues ¿dónde te vas a vivir? Pues al mejor chaleo te lo haces construir. Y encima casi parece una fortaleza, ¿no? Porque también me está acordando cuando se empieza a decir un montón de referencias, la casa del precio del poder, de Scarface, ¿no? Que madre mía, que yo era una mansión que Ya te poco digo, más el mundo es tuyo, ¿no? que parece inexpugnable. Y bueno, incluso te empiezas a tener, nunca te habías visto así, ¿no? Pues gente que te guarda las espaldas y dices, ¿en qué momento me he convertido yo en un tipo con cierta relevancia, ¿no? De no llamar la atención a llamar la atención de mujeres, quizás a lo mejor esas mujeres de una dudosa moralidad, pero bueno, que empiezan a acompañar a estos hombres y ya generan una imagen de puertas hacia afuera, es verdad que hortera, un poco excéntricas y tal, pero que luego acabas diciendo, madre mía, esta gente, ¿qué ha debido de hacer para de la noche a la mañana dar ese salto tan cualitativo, ¿no? Y no precisamente algo bueno, porque huele, eso atufa. Mezclando un Oye, poco todo lo que decís, sí. mezclando el precio del poder con lo que el origen humilde y lo horteras que son, uno de los grandes jefes de la Camorra, no sé si era Sandokan, hizo construir para sí mismo la mansión del precio del poder exactamente igual, con la fuente y el mundo es tuyo y todo eso. Es que les encanta, ya te digo, y quieren vivir como los grandes mafiosos de las películas. Hasta ese extremo llegan. Y es tan poco discreto que eso muchas veces, claro, les lleva a ser capturados porque sospechas de un señor que no debería tener nada, que va con Ferraris, con Rolex, que vive en una mansión como la de el precio del poder, pues eso, claro, llama la atención de las fiscalías y de todo ese tema. Fascinados por aquellos que les elogian, pero también odiando a aquellos que les critican, ¿no? Porque todos sabemos que Roberto Saviano está amenazado de muerte, tiene que ir con guardaespaldas a todas aquellas entrevistas a las que puede asistir, se tiene que mover con mucho cuidado porque quieren cargárselo. O sea, sí, están atentos a lo que se mueve por ahí, también para ejercer su poder y su control sobre ello. Bueno, Precisamente curiosamente, hablando de... perdona, Robert, Jorge. Joder, no, di el nombre hoy. curiosamente, el tema de Roberto Saviano a mí me llama muchísimo la atención porque quizás es un perfil de periodista que aquí en España o en el resto del mundo a lo mejor sería difícil de encontrar, ¿no? Ese periodista tan amenazado. Aquí en España los únicos amenazados que hemos podido tener es por la banda terrorista ETA, quizás. Pero, por ejemplo, Nacho Carretero, cuando hizo el libro de Fariña, nunca le escuché en una entrevista pública y eso que él ha hecho un libro muy parecido al estilo Gomorra que sacó Saviano que fue yo creo que la primera obra que hizo, con un montón de datos, muy milimetrado todo, de cuánto vendían de armas, cuánto metían de cocaína, por dónde iban los pedidos por barco, por tierra, por donde sea, ¿no? Todo eso Saviano lo tenía muy trillado. Y Nacho Carretero también, y me sorprende que no haya las mismas represalias en la mafia italiana que en otro tipo de mafias que a lo mejor son mucho más locales, porque la mafia italiana luego tenemos que admitir que se ha expandido por todo el mundo, y como decía Miguel, se ha expandido por todo el mundo, pero en todas las esferas, o sea que eso ya es
muchísimo más grande y muchísimo más dañino, ¿no? Sí, quizás es un tema cultural del propio colectivo Claro. mafioso, porque en otros colectivos también muy agresivos, como el caso del terrorismo o de los skinheads, hemos tenido el ejemplo español de Antonio Salas, este periodista Salas, encubierto, Sí. que sí que tiene que ir, imagino que tiene que ir con mucho cuidado, porque no le conocemos, no sabemos quién es, pero va con mucho cuidado porque se ha metido en fregados importantes, fregados muy peligrosos, operaciones encubiertas que pondrían en riesgo su vida si se conociera su identidad, y ahí sí que no se puede jugar con el tema, ¿no? Quizás es un tema cultural de ese colectivo y otros parecidos. Que yo os iba a hablar, os iba a comentar o iba a proponer, ya que hablabais vosotros de que a la mafia no le gusta a quien le persigue, y es verdad que el ejemplo, ¿no?, del autor de Gomorra y 000 es como el clásico Gran sabiano. serie, la que han hecho de 000. Yo la serie no la he visto, el libro sí que me El libro también gustó es una mucho. pasada, pero la serie Pues, está muy bien. y os iba a decir que hemos hablado de la mafia y tal, y es verdad que tiene más literatura la mafia que la lucha contra la mafia. Y que hace muy poquito se publicó un libro que se llama Lo que el infierno no es, que narra la historia real de un sacerdote, de Pino Puglisi, que no se enfrentó a la mafia directamente, sino que intentó limitar el poder de la mafia en su pueblo, y que al final acabó siendo asesinado por la propia mafia, y hace muy poquito, pues casi en paralelo a la publicación del libro, pues fue beatificado. Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no?, de una novela que trata de la mafia, aunque la trata como desde el otro lado, y es de aquellos que sufren la mafia y sobre todo aquellos que se enfrentan a la mafia, ¿no? Este sacerdote era de Palermo y, bueno, intentaba alejar a los chavales, porque es verdad que lo que estáis contando de esos chavales que se han criado en la calle y que de repente se encuentran con la posibilidad de tener muchísimo dinero sucio en las manos, pues es una oferta muy tentadora que muy pocos se atreven a rechazar, y que, bueno, pues este hombre pues intentaba sacarlos de la calle, les ofrecía otras posibilidades, y, bueno, pues evidentemente a la mafia de allí no le hizo mucha gracia, y acabaron asesinándolo en la puerta de su casa. Dicen que lo último que hizo fue sonreír. Por lo tanto, nada, esa novela, Lo que el infierno no es, pues os la recomiendo como ejemplo de lo contrario, de la lucha contra la mafia, y también para quitar un poco tópicos, ¿no?, y mitos sobre lo divertida o lo bonito que es la mafia, y que van ahí de traje dando tiros y persecuciones por Nueva York. Entonces, nada, os recomiendo, y también os recomiendo un poco la biografía de este sacerdote, Pino Puglisi, que yo no sé si es beato, o sea que nada, más que recomendado. Es Y que eso nada, que estás diciendo, Pablo, sí. toda cosa que veamos en el cine está muy alejada de la realidad de la mafia. O sea, cualquier cosa que nos pueda parecer demasiado burra en una película, la mafia lo ha multiplicado por 10 en la vida real. O sea, que ahí tienes toda la razón del mundo, ¿no? Con este caso que has citado. Entonces, yo, eso, es bueno también dejar claro que es muy, muy bien esto de lo romántico que parece la mafia. Pasa un poco como lo que hablábamos en el anterior programa, ¿no? Con el tema de... con el tema de los detectives, ¿no? Y cómo se ha tendido a convertir en bandoleros a personajes que son, pues, indecentes. Quiero entrar a discutir con vosotros un concepto que hablábamos cuando preparábamos el podcast, y es si los narcos eh, son mafia. Es decir, si hablando de mafia podemos incluir a los narcos, es decir, si los cárteles de Latinoamérica entran dentro de este concepto de mafia del que estamos hablando. Yo ahí tengo mis reservas, porque es verdad que funcionan en muchos aspectos parecido, pero es que, de hecho, la mafia yo creo que tiene un algo más. El cártel de narcotráfico se dedica principalmente al narcotráfico, mientras que la mafia, dentro de la mafia, el narcotráfico es simplemente uno de los negocios más lucrativos, pero uno de ellos. La mafia, primero, son organizaciones muy concretas, no cualquier organización vale como mafia, que tiene que tener esos principios, esos códigos de los que generalmente el narcotráfico carece. El narcotráfico es una empresa ilegal y, por así decirlo, la mafia sería más bien como un holding de ilegal, un conjunto de empresas todas unidas, un imperio del crimen, también podría considerarse. Yo ahí ya te digo, yo tiendo a diferenciarlos. ¿Alguien lo ve como un todo?
No, pero yo estoy bastante de acuerdo con Miguel, ¿eh? Porque sí que veo que hay relación, pero es verdad que los narcotraficantes sudamericanos o centroamericanos están centrados en algo muy concreto, ¿no? Que es la droga. La mafia abarca mucho más, abarca muchos más campos, está integrada en muchos ambientes Pero, y está, no es tan concreta, sino que es un ente que abarca un montón de aspectos y por eso yo creo que es lícito diferenciarlo. Por eso sí, es bueno diferenciar las mafias también locales de los distintos sitios con la gran mafia. pero por lo que yo entiendo, la división o la diferencia entre mafia y narcotráfico la estáis haciendo como a un nivel empresarial, ¿no? O sea, el narco no os cuenta como mafia porque no se dedican a más cosas que al narcotráfico, que por cierto eso estaría por ver, ¿no? Porque yo creo que sí que son mafia en el concepto más amplio de la palabra, sí que es una organización liderada por una persona, además lo que sería el don en la mafia italiana, pues aquí es el narco, ¿no? Y además es que ese aspecto también de que les gusta sentirse protagonistas, pues también lo tenemos muy evidente en el caso del narcotráfico, porque todos conocemos a los grandes narcos de Latinoamérica, ¿no? Pablo Escobar, conocemos al Chapo Guzmán, bueno, conocemos, ¿no? A un montón de personajes que además en los últimos años también se han hecho bastante famosos gracias a diferentes series como la de Netflix. Al final también hay una red clientelar de o me proteges o ya no te quemamos el local, sino que además llevado a esos terrenos es literalmente te aniquilamos, plantaciones, etcétera. Por lo tanto, bueno, es verdad que si me decís que solo se dedican al narcotráfico y no a más cosas, pues vale. Incluso la extorsión de políticos también está dentro del ámbito del narcotráfico. Por lo tanto, bueno, yo veo muy Es difícil, la, ¿no? es la propia idiosincrasia para mí del narco y de la mafia. El narco sí, tiene un solo líder, por así decirlo, pero es que la mafia no es una familia sola. La mafia, la organización entera, la Cosa Nostra, la Camorra, la 'Ndrangheta, son muchas familias unidas en una sola comisión que se reparten los terrenos y tal. No es solo un grupo que se dedique al narcotráfico. Claro, luego hay otras actividades aparte que son Pero eso también proteger el pasa con... propio narcotráfico. Ya, ya. Pero bueno, Pero que digo, tumbarlas eso eso también lo hace pasa. más complicado, Pablo. Claro. ¿Cuál? O sea, si tú vas a por un narco, vas a por ese narco en concreto. Si tú vas a por la Cosa Nostra, tienes una dificultad terrible para hacer un árbol genealógico de todos los miembros, porque como son un montón de familias, no hay un líder claro y es muchísimo más complicado No echarlas sé. abajo. Y de hecho, esos son los grandes quebraderos de cabeza que han tenido la policía italiana y los jueces, ¿no? O sea, que eso yo creo que es la gran diferencia que hay ahí. Podemos destacar una de las grandes obras de Pérez Reverte, de narcotráfico, La Reina del Sur. La Reina del Sur. Que además es La de los ley. pocos ejemplos, de los pocos ejemplos de mujer, ¿no? Como cabeza en este caso de los narcos, de la mafia, que viene a ser un poco lo mismo. Oye, ya que estamos en Sudamérica, vamos a ir un poco hacia arriba, nos vamos a ir a Norteamérica, porque Edu, entre sus recomendaciones, tiene Son of Anarchy. ¿Son los moteros una mafia? Bueno, o sea, yo creo que está ahí, se podría, es que es complicado también, porque ahora que habéis hecho la diferenciación, estoy un poco confuso, porque yo siempre, yo siempre lo he asociado un poco, ¿no? Mafia con organización pues, de narcotráfico, por ejemplo, porque bueno, Tú eres también uno de es... los míos. Sí, porque, o sea, en realidad es verdad que creo que Miguel tiene razón, ahora que lo dice, pues sí que tiene su sentido. Pero yo, por ejemplo, pues viendo a Al Capone, era un traficante de alcohol durante la ley seca y es verdad que no se consideran pues narcóticos, pero vamos, que es también tráfico de sustancias ilegales. Entonces, también eso, como que he pensado que a veces hay más similitudes que en plan en eso. Y luego el tema Sons of Anarchy, no sé si es, a ver, es una organización criminal que no sé si se puede llegar a llamar mafia, pero bueno, tiene que ver porque, bueno, no sé si habéis visto la serie, a mí se me hizo un poco larga, es verdad, pero bueno, como que toca muchos temas de mafias americanas o de grupos criminales, pues la de los ¿cómo se llamaban? Los mayas, también está el IRA y la mafia irlandesa. Entonces,
pues no sé si lo llamaría mafia, es que ahora estoy confuso, pero creo que como organización criminal está bien la serie. Y no Estamos la habéis sentando visto. cátedra, Miguel? No, yo lejos de mi intención. Yo que cada uno diga lo que Ya has quiera de la mafia. extorsionado, mafioso. Sí, yo ahora estoy asustado, no sé qué decir. Oye, a mí De me todas formas, yo gustaría... a Sons of Anarchy doy el visto bueno, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Sí. Y además sí tiene cosas, muchas cosas en común con una mafia. Eso sí, ¿no? Los narcos Sí. no, pero los moteros También sí. tienen cosas en común, Casado. ¿Me quieres escuchar un poco cuando hablo? ¿Qué pasa? Te estoy escuchando, Miguel. No me ataques, tío. Oye, yo tenía ganas de hablar con vosotros de otra idea, y así, si queréis, nos centramos en el irlandés, que es esta idea que también volveríamos un poco al principio, ¿no? De ese mafioso que se plantea su propia existencia. En el caso del irlandés, creo que la hora final de la película va un poco ahí, ese hombre anciano que rememora su vida, que por cierto, es una película que se puede ver prácticamente en paralelo con Érase una vez en América, que también está protagonizada por Robert De Niro, ¿no? En la que también Todas las películas de la mafia. eso es Bueno, prácticamente, y no uno son de los nuestros. Joe Pesci, Robert De Niro y alguna en la que sale Al Pacino y ya está, ya estaría más o menos una película de la mafia con esas tres personas, la tienes hecha. No, pero me refiero, ¿no? A esa idea que me gusta, ¿no? Por lo que implica de ese anciano que rememora un poco su vida, en el caso del irlandés, además, pues bueno, con cierto sentido de culpa. Bueno, creo que es un concepto, no sé, son dos películas que ahora preparando el podcast las repasaba y me gustaba esa idea, ¿no? Del mafioso. Me refiero a nivel ya cinematográfico, ¿eh? Ya no me meto en lo real, de ese hombre que se replantea su vida. Es un poco la picaresca, ¿no? Es un poco lo que hacía Guzmán de Esfarache. Desde la vejez y desde la atalaya, Qué pues fantoche, repasa lo siempre que ha tiene hecho. que meter una referencia clásica que es su tema. O sea, madre mía. Perdóname. Es que si no lo decía reventaba, ¿sabes? No sé, creo que está bien. Scorsese ha leído el Guzmán de Alfarache, por supuesto. Seguramente. Y probablemente mi Lo trabajo digo. final de carrera también. No sé, me gusta esa idea, va un poco en la línea de lo de los Sopranos, no lo he dicho al principio por lo que lo ahorra. Más cositas que os quería comentar. Hemos hablado... Una cosa, Pablo. Esto Sí. que estás diciendo del irlandés, cuando hablamos en el segundo programa de Paolo Sorrentino y hablamos de la Es que no gran estaba. belleza, que decíamos que era su obra crepuscular, que imagínate si lo hubiese hecho ya con no sé cuántos años. Ahora tenemos a Scorsese, que se ha hecho, parece que su obra crepuscular, que es el irlandés, haciendo un poco balance de memoria, también de ese personaje, haciendo un poco ese balance de la vida que has visto. Y quizás estamos ante eso, ¿no? Que lo que ha hecho Scorsese, aunque lo ha ambientado en un mundo de mafiosos, no es una película de mafia como tal, que sí lo es, pero bueno, sino una película sobre el ocaso de la vida, de replantearse situaciones, y de indagar mucho más en un personaje más que en las acciones que hace, ¿no? Sí, además la comparativa con Eras una vez en América es muy buena, porque Gracias. son, aparte de películas crepusculares, son dos películas que tratan sobre la amistad entre dos personajes a lo largo de toda una vida y bueno, entre otras cosas, de gángsters, por supuesto. Y es que además también tiene otro tema del tema crepuscular para mí también lo emparenta con El hombre que mató a Liberty Balance, con el final de una época, con lo importante que es una leyenda por encima de lo que pasa en la realidad. Son historias que van mucho más allá del género que tratan. Eso es lo que la diferencia para mi gusto, por ejemplo, de uno de los nuestros, que como película de mafia le da 1000 vueltas seguramente, pero como profundidad, el irlandés para mi gusto se tiene mucho más que ver con eso, con Eras una vez en América. Vale, os quería preguntar, ¿con la mafia se pueden hacer películas que no sean series, crepusculares, de asesinatos, etcétera? ¿Hay buenas comedias relacionadas con la mafia? Sí. Bueno, yo, Sí. por ejemplo, pienso en comedia y me lo juntáis con mafia, con crimen, y pienso en Guy Ritchie, por ejemplo, el director británico. La clave de su cine de los últimos años, de los últimos 20 años, ha sido esa, de hecho, desde, pues no sé, Snatch, Cerdos y Diamantes, que la hizo en el 2000, hasta The Gentleman este mismo año, en 2020, pasando por Rock and Rolla, también famosísima película.
bandas organizadas hiperviolentas formadas por tíos esperpénticos que te hacen reír. Esa es la esencia del cine de Guy Ritchie, ¿no? O sea que sí, yo creo que hay incluso una tipología de directores, una tipología de películas dedicadas a esto, ¿no? Hacernos reír con el crimen organizado y las mafias. Sí, justo yo no sé si lo he puesto, creo que lo he puesto en la lista que quería hablar de Guy Ritchie, porque me parece justo en la comedia en la comedia y en la forma de grabar una historia de mafia me parece como buenísimo. Y coge una peli bueno, es que es de risa casi, a muchas situaciones de tal, y hace ahí, me parece que lo hace como de una forma pues muy buena. Y bueno, justo iba a decir Snatch, Tres Diamantes, Rock and Roll, Lock and Stock, y la de Gentleman, la última, que para mi gusto, de las 4 que hay, porque no sé si hay alguna más, bueno, está luego Revolver, pero digo, las 4 más famosas, creo que es de las peores. Pero, por ejemplo, Snatch y las 3 primeras me parece, vamos, espectacular. Y una muy mala es la de Mafia, no sé si la habéis visto, Estafa como puedas o algo así, que es como Scary Movie hecha de mafiosos. Y Ese tipo de Eso, películas, eso huele a Leslie Nielsen, alguna cosa así. sí, Joder, eso cuidado. es. Ya que estábamos Ese tipo- hablando de comedia, pues os lo digo. Sí, sí. Oye, ese tipo de parodias, joder, cuando tienes más de 16 años ya te cuestan, ¿eh? En plan, Sobre todo casi cuando 3. pasas de Scary Movie 2. O casi 300. Todas esas ya llega un momento en el que, se hace un poquito cuesta arriba. Scary Movie 1 es buena, quiero decir, es una peli buena. Bueno, es Luego que ya... tenemos los pioneros en hacer comedias de grandes obras, homenajes, ¿no? Porque Estados Unidos luego ha tenido, es verdad, que las Scary Movies, las de casi 300 y estas cosas, ¿no? Un poco de cine, un poco de De época, de autor, cine de de autor. terror, pero es que en España teníamos Conde Mor, ¡Oh! riéndose ¡Hombre! de ¡Qué las buena! películas del oeste. También tuvo Brácula, también estuvo Brácula, ¿no? El Conde Mor. Pero ahora ¡Jo, qué peliculón! en el mundo de la mafia, pues bueno, desde esta que habéis dicho de Buffy, estafa como puedas, o bueno, las de Guy Ritchie las vamos a dar un toque también un poquito más serio, ¿no? Pero Mickey Ojos Azules con el gran Hugh Grant, una comedia romántica con la mafia de fondo, pues aunque la película se deja ver porque es muy divertida, pues bueno, pues tiene de mafia, pues eso, un poquito la tensión que te pone que tenga esa familia un poco asuntos turbios con un tío que de repente se ve ahí envuelto y a ver cómo sale de esa situación, ¿no? Y otra de las grandes películas olvidadas del mundo de la animación es El Espantatiburones. Es que lo iba a decir ahora mismo, para los más pequeños de la casa, Espantatiburones. Claro. Que además está doblada por... ¿Sabes? Por el que hace de Emilio en La que echa vecina. Fernando Tejero. Bueno, por Fernando Tejero, que, pues hombre, siempre le da un puntito bastante bueno. Un poquito Fíjate, por favor. Es que fíjate que tengo dudas ahora porque sé que había una de esas también. Es que hubo como hay varias de Bajo del Mar, que una era no era Tejero, ¿eh? No sé, ahora me deja Era Paco León, puede ser. Paco León puede ser que también doblase una de esas. O Santi Millán, alguno de estos. Sí, alguno de esos. No sé, pero estoy aquí viendo que en la versión americana los dobladores son Will Smith, Robert De Niro. Robert De Niro, evidentemente, porque es de la mafia, entonces no puede no estar. Fernando Tejero, sí, Fernando Tejero, cuidado. Fernando Tejero. Es muy importante, y también daría para comentar, cómo hubo una época en la que los dobladores en España, cuando eran personajes así famosos, les hacían meter en la frase frases populares suyas, como un poquito de por favor, aunque en la película no tuviese nada que ver. Dejando al margen Espantatiburones, película... Sin salirnos del tiesto. Ahí también están las películas de una terapia peligrosa y otra terapia peligrosa con Robert De Niro y Billy Crystal, que también vuelve al tema del mafioso que tiene una crisis y tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra, no recuerdo bien, que están bastante bien. Esas dos a mí me parecen bastante divertidas. Y luego hay una película italiana que es menos gamberra, que es La mafia solo mata en verano, que es una comedia más familiar, que luego también hay serie, ¿no? Sí. Hay serie que está en HBO, están las dos temporadas, y es una serie que repasa los acontecimientos históricos relacionados con la mafia en los años 60, por ahí, en los asesinatos de los 70 y en los 80 también. Los asesinatos del general de la Chiesa, de Pío La Torre,
del juez Kinichi y la figura de Totò Riina, por ejemplo, del gran, digamos, mafioso siciliano. Y luego tampoco podemos olvidarnos, hablando de comedia, de Tony el Gordo en Los Simpsons. Hombre, claro que sí. Es más, los Simpson tienen varios capítulos dedicados a la mafia por completo, que son Claro. homenajes a películas, ¿no? Como la del Padrino, etcétera. Bueno, y El luego, hijo de Tony el Gordo. están los restaurantes, porque tenemos el Tony Romas, que hace un poco referencia ¿Pero a... Tony Roman es un mafioso? No, pero la forma que le han dado al restaurante, aunque es de cadena de comida rápida y tal, incluso en las servilletas tienen mensajes un poco mafiosos, ¿no? Como disfruta de tu palabra de Tony, ¿no? Como si Tony fuese ahí el que manda y el... Ajá. ¿no? Y luego también hay una cadena que se llama La Mafia se sienta a la mesa o algo así, Sí, o La la Mafia mafia, se sí. sienta a comer. Y bueno, creo que además generó mucha crispación en Italia esa cadena de restaurantes por el hecho de hacerse llamar la mafia, como si la mafia pudiese sentarse abiertamente a comer en un local sin ningún tipo de Bueno, miramiento yo creo que ni entra un poco nada. en la banalización esa, ¿no? Es un poco la banalización de la mafia hasta tal punto de que se convierte en un aspecto al que no se le da una realidad. Porque es lo que estamos hablando. Al final tienes tanto cine, hay tanto mito en torno a la mafia que al final se convierte casi en un, pues eso, en un mito, pero claro, un italiano que sufra realmente las consecuencias de las que nos hablaba al principio Miguel de la mafia, pues supongo que no le hará ninguna gracia que pues aquí se vaya haciendo pues la mafia se sienta a la mesa. O sea, es típico argumento sería decir, pues yo qué sé, que en Italia te abrisen la ETA se sienta a la mesa, ¿sabes? Pues digamos que para quien lo sufre, pues no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Ni ningún tipo de gracia, ni tan siquiera le ves el sentido a llamar así a un restaurante. Pero bueno, esto sería otro tema. ¿Qué os quería preguntar yo? Pues tenía cosas que preguntaros, pero se me han olvidado. Sí, hemos hablado de Los Soprano, hemos hablado de Gomorra, hemos hablado de 00, 0, faltaba un 0. Más series, ahora que como ahora están de moda las series, pues dadme series de mafia, a ver Vale, qué me recomendáis. yo tengo una y seguramente la hayáis visto todos, pero antes quiero hacer una aportación a lo de Aporta, Tony tío. Robbins, porque no me ha dado tiempo, porque Jorge se ha puesto a hablar de restaurantes. No, es broma. Es que tiene hambre, Jorge. Que me encanta comer. Tony el Gordo y su sorprendente parecido con Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, Joder, tío. que Joder. en paz descanse, pero es real. Decidme que no, es que es igual. Es que a Y lo luego mejor Lorenzo Sanz es un mafioso, ¿lo que estás queriendo decir? No, que es igual. Hombre, con la presidencia del Real Madrid El podríamos tener presidente tema. de la 7ª Copa de Europa era un mafioso. Si hay alguno del Atleti, probablemente diga que sí. Yo estoy aquí intentando callarme. No, pero es que quería decirlo porque es que siempre lo pienso y quería ver qué opinabais. Y luego otra cosa pues nada, para cambiar de tema y que nadie diga, oh, tío, que se murió hace poco, Edu, qué poco corazón. Decir que otra película de Pixar que... Edu. Otra película de Pixar que habla de... Bueno, súper rápido, pero es un guiño que me gustó mucho, es la de Zootrópolis. No sé si la habéis visto. La figura de Bruto Mascarpone rodeado de osos polares, que es una musaraña. Pues no sé, simplemente hacer ahí alusión. Y ya si queréis me pongo con las series para... Por favor. Peaky Blinders, ¿alguien? Peaky Blinders. ¿Nadie? Sí, todo el rollo, creo. Peaky Blinders. Muy buena. Que, yo creo que es una serie muy buena, ¿no? Sí. A mí de como, bueno, mafia o grupo criminal, Miguel, si me das el permiso de decir mafia. Es que Miguel es irlandés, ya sabéis, o sea, pilota un poquito. Napolitano, Miguel es casi napolitano. Eso es. A mí me parece lo mejorcito. De menor de Madrid. Eso, ya está. Simplemente Peaky Blinders y decir que para mi gusto de lo mejor que hay de este género. A mí fíjate que de Peaky Blinders me gusta la historia, pero me gusta mucho la ambientación. Esa Taylor, Europa ¿no? la Europa de entreguerras me gusta bastante. Incluso lo hablábamos al principio un poco, ¿no? Cómo la mafia también entra un poco con los movimientos sociales. No sé, me gusta la ambientación. Luego la historia será real o no, pero la ambientación de Peaky Blinders me gusta bastante y tengo ganas de ver cómo avanza, sobre todo por ver cómo avanza el contexto histórico, que recordemos que es ascenso de fascismos y, bueno, pues la previa, ¿no? a la Segunda Guerra Mundial.
¿Más series tenéis? Voy a meter otro dato, Pablo, que es el corte de pelo. Yo ahora, Bien. la gran mayoría de Joder. los chavales jóvenes tienen el corte de pelo de Tommy Sí. Shelby. Sí. Y acabas diciendo, pero madre mía, ¿cómo os cortáis ¿Y el tú por qué pelo no te así? lo haces, Jorge? Pero bueno, yo estuve a punto de hacérmelo en la barba, pero no me salía. Yo me No, lo hice en su momento. Y te enviaron a, Lo llevaba puesto. y te pero enviaron me a llevaste de casa. Tony, ¿no? Te devolvieron a la peluquería. Que... ¿Más series? ¿No tenéis más series? Bueno, ya hemos dicho bastantes, ¿no? La de Bueno, Gomorra, Sí, por ejemplo, quizás. hemos hablado poco de Gomorra, ¿eh? Pero bueno, Fernando, dime. No, te iba a decir, quizás series menos espectaculares porque pues, no están hechos en Estados Unidos, Norteamérica y tienen menos presupuesto o tienen otras ambiciones diferentes a dar de simplemente el espectáculo. Pues mira, yo diría una serie poco conocida, pero que está muy bien porque refleja muy bien la realidad de la mafia en la segunda mitad del siglo XX y también sus conexiones con la política, que antes hemos mencionado las altas esferas, El Capo de Corleone, que también se conoce con su título original, que es Il Capo dei Capi, pero se tradujo al español como El Capo de Corleone, que es una serie de 2007, producida en Italia. Bueno, tiene su atractivo. Es una miniserie, además, son 6 capítulos, así que tampoco es una serie larguísima. Si a alguien no le interesa, se puede dejar rápido, ¿no? Y luego, un año después, en 2008, se hizo la serie Roma Criminal, Romancio Criminale, también hay película, viene de una es que novela yo en realidad, creo, tanto la película como la Fernando, serie. Uh-huh. perdona, que primero se hizo la No, no, para película nada. de Roma, Romanzo Criminale y luego salió la serie, ¿no? Para hacerla un poquito más terrena, que abarcaba como mucho la película, aunque se dejaba ver bastante bien y la serie, al dividirla en 2, 3 temporadas, no me acuerdo cuántas tiene, podías profundizar mucho más en cada personaje de la película, ¿no? No sé Sí, si has visto además la es. película, ¿eh? Sí, he visto la película, A mí después es que me vi la encantan. serie también y me gustó mucho porque por aquello que decías de las características o la personalidad de los personajes, yo creo que el gran atractivo, sobre todo de la serie, que es la que más lo desarrolla, es precisamente las relaciones entre los personajes y la conexión que tiene la mafia con ciertos valores que comentábamos al principio del podcast y cómo esos valores se pervierten, porque conforme va avanzando la serie, las relaciones entre esos amigos del alma, amigos de juventud que habían crecido juntos, se van volviendo absolutamente tóxicas hasta la destrucción sin desvelar, por supuesto, el final. Entonces, igual que el Capo de Capi, la del Capo de Corleone está muy asociada a la política o termina siendo asociada a la política, a las altas esferas, pues Roma Criminal se queda en ese plano de las amistades y las relaciones tóxicas entre los antiguos amigos y eran mafiosos. Y luego también en Italia, por supuesto, que la hemos mencionado muchísimo, yo también, claro, pues Gomorra, la serie basada en la novela de Roberto Saviano, que yo no sé si ya se ha estrenado la última temporada o todavía va a seguir la serie o no, pero tiene 4 temporadas actualmente y yo no sé si seguirá adelante la serie o no, pero es una de las que más me han gustado basadas en la mafia. Yo creo que la serie de Gomorra adapta de una manera mucho mejor a ese lenguaje audiovisual lo que es la obra de Roberto Saviano, que quizás a lo mejor cuando salió la película falló un poco porque tocaba muchos puntos y no terminaba a veces de quedar muy clara todo lo que iba pasando. Parecía un poco inconexo y en la serie, como son más temporadas, sí que te da tiempo a ir desarrollando muchísimo más, ¿no? El creador o uno de los creadores de la serie de Gomorra, que es Stefano Solima, que es un director pues, italiano, pero que también tiene trascendencia en Estados Unidos, porque ha dirigido la segunda parte de Sicario y estas cosas, y ahora va a sacar otra película por allí. Ha hecho la serie de la nueva obra de Saviano, la de 000, que está en Amazon. Y bueno, pues esa está muy bien porque también habla de cómo la mafia italiana se internacionaliza y dialoga con otras submafias, vamos a utilizar ese término para referirnos a ese narcotráfico americano, con grupos radicales en África y de cómo llevan un cargamento de una zona del mundo a otra, ¿no? Bueno, esa es una serie. También me gusta pero no es serie, la visión que da de los barrios bajos un poco de Roma, el propio Solima con su burra, que es una película que está ambientada cuando se habló, creo que, no me acuerdo muy bien el año en el que salió esto de hacer como una especie de Las Vegas en Europa,
que incluso en España se teorizó de que podía llegar ese punto aquí, ¿no? Y en Roma se habló de que a lo mejor se podía hacer algo parecido a Las Vegas en la zona de Ostia o un poco más tirando hacia el sur de Italia, ¿no? Y habla un poco de cómo hay un auge de gente de más humilde o gente de la parte baja de las mafias que intentan hacerse un poquito notar en ese tiempo así un poco de inestabilidad para ver si consiguen un poquito de notoriedad, ¿no? Y vemos un poco ese cambio, ¿no? Que piden la gente mayor con la gente más joven. Es decir, la ambición del joven con el sosegado mayor que le va diciendo, oye, no, mira, espera, tienes que trabajar primero estos aspectos o te tienes que cargar primero a este otro y entonces a lo mejor te doy un beneplácito. Y como los jóvenes algunos se lo toman muy en serio y otros directamente van a machete y a lo que surja, ¿no? Entonces, se ve mucho ahí esas personalidades del que ya tiene mucha más experiencia con el joven que se quiere comer el mundo y de cómo se van parando los pies los unos a los otros. Miguel, danos tu serie. Yo me vuelvo a América y al gran presupuesto y a la serie de espectáculo, porque ya que se gastan el dinero. Yo recomiendo Boardwalk Empire de HBO, que es como a partir de la ley seca de la prohibición surgen las grandes mafias de Estados Unidos, con Al Capone, con Lucky Luciano, con bueno, todos los grandes nombres de aquella época, tan terrible y tan brutal. Y además con el grandísimo Steve Buscemi, que a partir de, además la historia de cómo surge es que a partir de su papel en Los Soprano, empieza a negociar con HBO para crear otra serie nueva. Y además es una serie producida por Scorsese, así que lo tiene todo para ser buenísimo. Y lo es. Vale, y quería acabar. Bueno, después te preguntaré, Miguel, por algún libro, ¿vale? A todos, pero en general sobre la mafia a nivel histórico, ¿eh? Para conocer un poco el origen de la mafia. Pero bueno, antes, para terminar, hablábamos antes de La Reina del Sur, novela de Pérez Reverte, en el que una mujer es como la que se hace con el poder del narcotráfico. No es muy habitual encontrar a mujeres en la cabeza de la mafia, tanto en la vida real, creo, como en la ficción. A pesar de ello, Fernando, las mujeres están presentes en el mundo de la mafia. Y también, y ya lo unimos los dos temas que nos quedan, el concepto de la familia, ¿no? Que dirían en El Padrino, pues otro concepto fundamental para entender a la mafia o lo que la mafia nos quiere mostrar que es. Sí, bueno, por empezar por el tema de la mujer, a ver, yo creo que sí, que tiene presencia, pero de una manera muy secundaria. O sea, en general, quizás esta sea mi proclama feminista del programa de hoy, pero el mundo del cine y de las series, en lo que tiene que ver con la fama, la verdad es que no brilla por la igualdad de la mujer. Quiero decir, hay más directores famosos que directoras famosas, más actores secundarios famosos que actrices secundarias famosas, y ya de directores de fotografía, productores, de más elenco ni hablamos. En el caso de los personajes protagonistas mafiosos no hay excepción. El papel de la mujer, como decía, yo creo que es accesorio. En ciertos momentos, por ejemplo en Gomorra o incluso en Narcos, que antes hablábamos de ella, sea o no sea una serie 100% mafiosa, pero por ejemplo la mujer ahí pues puede encarnar el papel principal y de hecho de vez en cuando algunas protagonistas lo encargan, se erigen en jefa, ¿no? Sea por herencia familiar o porque toca, dadas las circunstancias, no hay un hombre que controle el negocio y se encarga la mujer. De hecho, en ese periodo de tiempo en el que manda la mujer es curioso que lo normal es que la película o la serie en cuestión refleje un cambio de actitud de la mujer hacia su masculinización, pero la situación siempre es provisional. Por ejemplo, el caso claro de Inmacolata Sabastano en Gomorra, que es matriarca de la familia, protagonista, desaparece su marido, ella toma el mando provisional hasta que su hijo pueda hacerse cargo del negocio y en ese periodo de pronto comienza a vestirse de otra manera, mucho más poligonera, mucho más masculina, se compra un par de perrazos enormes para imponer miedo. Es verdad que también en Gomorra tenemos el personaje de Annalisa Chanel, que es matriarca de los Maglioca, que sí que manda y además bien mandado, es una absoluta matona, pero es un personaje secundario. Entonces, yo creo que sí, que tienen cierta presencia, pero siempre secundaria y cada vez que mandan intentan como hacerse hombres, ¿no? Para poder imponerse sobre los hombres que las rodean. Y luego, de la familia, por si queréis que
que hablemos del tema? Yo creo que los mafiosos en general tienen mucha relación con la familia, protegen la familia, son familiares, en mi opinión, porque no les queda otra. No tienen nada más que la familia, si es que la tienen, que a veces ni siquiera, y por eso buscan refugio en sus compañeros de crímenes o en la mafia. Es que si pueden confiar en alguien, es en los miembros de su familia. Cualquier otro compañero, amigo, ya no digamos quienes están fuera de la organización, es que pueden traicionarte. Antes comentaba la serie Remansos Criminales que entre sí los amigos casi acaban apuñalándose entre ellos. Entonces la familia es lo único que les queda como refugio personal. Esas son mis dos opiniones sobre la presencia de la mujer y la familia. Pero es que además todo viene porque ¿de dónde son las mafias? Del sur de Italia, que son las regiones más tradicionales, más tradicionalistas, por así decirlo, y lo que dices tú es totalmente cierto, pero es que es el reflejo exacto de lo que es la realidad de las mafias. La mafia es un mundo de hombres principalmente, pero por ese mismo carácter familiar. La mujer, sobre todo en Sicilia, viene a ser la madre de la familia, la madre y la esposa. Y si en Nápoles la camorra sí es un tema más, también es curioso que los únicos nombres de mujer que has mencionado son de Gomorra, porque de hecho es la mafia en ese sentido más progresista, voy a decir, porque ya desde en el 55 ya se da el caso de la Madame Camorra, de Pupetta Maresca, que cuando matan a su marido decide tomar ella las riendas de su familia. También es el caso de Rosetta Cutolo, la hermana, creo que es, del profesor Cutolo, que es el que funda la nueva camorra organizada. Y también hay un caso muy espectacular en los años 90 de una guerra de mujeres, de la guerra de las mujeres de los clanes Graziano y del clan Cava. ¿Qué pasa? Las mujeres solo toman el poder cuando los maridos están en la cárcel en cadena perpetua o muertos. Bueno, muertos no, porque el poder se transmite a otro. Cuando están en aislamiento es cuando la mujer tiene que tomar las riendas. Y de hecho digo el tema de progresista porque la camorra es la única mafia que cuenta entre sus filas con una lesbiana y con una mujer transexual. Es el tema de que es el único que se plantea esas cuestiones en el mundo siciliano, por supuesto, eso queda totalmente descartado, y más aún en Calabria, que es la zona más violenta, más cruda y más anclada a rituales y a tradiciones antiguas. Miguel, para terminar, recomiéndanos un libro, un par de libros y terminamos. Pues hay un historiador inglés, John Dickey, que tiene bastantes libros escritos sobre el tema, uno sobre la Cosa Nostra, pero yo recomiendo especialmente, tengo por aquí uno que es en un único volumen reunidos dos libros, que es Historia de la Mafia, y tienes reunidos Hermandades de Sangre y Mafia, una república aparte, que recorre una historia entrecruzada de las tres grandes mafias italianas y bueno, está muy interesante porque además consigue hacerlo de un ritmo muy ágil a pesar de tener muchísima información. Y luego sobre la mafia estadounidense, recomiendo de Eric Frattini, Mafia, Mafia creo que se llama Mafia, un siglo de Cosa Nostra, y sobre todo un libro de Selwyn Rapp, que fue un fiscal, que escribió sobre Five Families, las 5 familias, que es un recorrido histórico de la mafia neoyorquina, de las 5 grandes familias que se reparten el poder de Estados Unidos. Venga, pues con lecturas y buenas lecturas lo dejamos. Vamos a despedirnos. Hemos hablado de la mafia en este 4º episodio de La Guantera del DeLorean y ya estamos preparando el siguiente programa. En esta ocasión se lo dedicaremos a los deportes de contacto. Fernando Bonete nos ha amenazado para que hagamos este próximo programa. Hablaremos, por lo tanto, pues de cine, de literatura relacionada pues con asuntos como el boxeo y otros deportes de esos a los que no se juega, como dice Jaime Ugarte, narrador en España de boxeo. Voy despidiendo. Jorge Velasco, gracias. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Fernando Bonete, prepárate buenos contenidos para el próximo programa. Bien, bien. Espero que... Y el atuendo, si atuendo de boxeo, Y el atuendo, que ya lo llevas claro. ahí puesto. Por supuesto. Bueno, de hecho, cuidado, que ya me lo había adelantado preparado, en ¿no? este podcast con la sudadera de Muhammad Ali. Ya, Oye, que Jorge. sí, que nos veremos el próximo podcast siempre y cuando la camorra no escuche este. Bueno, claro, evidentemente. Si lo escucha, pues nos veremos en el infierno. Edu Yandres, hasta la próxima, amigo.
Funciona Yo el también- wifi para la próxima un poquito mejor, hombre. Dale pedales. Sí. Yo también Ah. estoy preparado ya para la próxima sesión, aquí con Ahí, mis... exactamente. Bueno, pues yo pongo la carita para recibir y Miguel Serrano, Yo soy no el sé. árbitro. Tú eres el árbitro. El de la campana, de clink, Y clink, yo, clink. y yo voy a ser el que apueste. Sí. Ah, eso es. Pues nada, Miguel, gracias. Hasta la próxima. Un placer. Y nada, lo dicho, que nos despedimos. Os recuerdo muy rápidamente. En Twitter, LGD DeLorean y en Instagram, La Guantera del DeLorean. Ahí podéis escucharnos, podéis seguirnos y podéis dejarnos comentarios. Os esperamos en el próximo programa de La Guantera del DeLorean. Gracias.